Buenas noches a todos, soy el deshabituado y hoy vengo a explicarles una parte del juego de The Binding of Isaac 4 Souls. En esta ocasión estaré hablando de ciertas palabras clave y símbolos que tienen algunas cartas que les otorgan ciertas características especiales que serán relativamente importantes que conozcamos al momento de jugar. Muy bien, vamos para allá. La primera que manejaremos será Curse o Maldición. Las Curse son cartas que tienen efectos negativos y generalmente salen del mazo de monstruos. Desconozco si hay alguna que pueda salir otro mazo. Las cartas Curse, al momento de que salen del mazo, se le dan a el jugador que las sacó. Escoge otro jugador para que ese jugador las tenga. Y van a permanecer junto a él a menos que sean destruidas al momento de su muerte o con una runa con la carta Dagas, que indica específicamente que destruyamos una curse o maldición. Este efecto también lo podemos encontrar en la Biblia, nada más que será bastante más común que tengamos esta carta en específico lista para reaccionar a alguna de estas maldiciones. Tan pronto como el jugador muere, se deshace de todas las maldiciones que tenga. La siguiente sería Trinket. Los Trinket también son cartas que salen en este caso del mazo de loot o de botín. Funcionan de la misma manera hasta después de ser jugadas y resueltas. Serán una carta en la mano, por lo cual podrán ser robados con objetos como el incubo de Lilith u otras cartas del estilo que hagan que cambiemos cartas de nuestra mano. También podrán ser descartadas. Pero una vez que las pongamos el juego y ya nada las haya cancelado, se convertirán en objetos que pasaremos a controlar. Al contar como objetos, podremos aprovechar ciertos objetos como el abismo del Alter Napoleón, al cual conocemos como el vacío, u otros elementos que nos permiten destruir objetos para conseguir beneficios a cambio. También los podemos sacrificar al momento de que muramos y pagar la penalización de muerte con ellos. Siguiente. Reroll. Yo solamente conozco dos cartas que tienen esta habilidad y son el D20 y el D4. Esta palabra clave en específico puede ser algo confusa si no has jugado el videojuego, ya que es ahí donde proviene. En el videojuego, cuando tú reroleas algo, haces que cambie de una cosa a otra, generalmente objetos. Aquí lo que hacen es que si tú tenías un objeto y esto por ejemplo te dice que lo rerolees, el objeto cambiaría a la carta que está en la cima y este objeto se va a destruir. Es así como funciona básicamente. Insisto, la única razón por la cual lo llamaron reroll en el juego es porque viene del videojuego esa palabra en específico. Si el siguiente sería un símbolo, que es este de aquí, que son dos Isaacs, uno relleno y otro que es nada más el contorno. Esta habilidad en específico indica que la carta solamente puede estar presente en nuestra partida si hay 3 jugadores o más. De solamente haber 2 jugadores, esta carta no puede estar presente, ya que generalmente son cartas que dependen de la presencia de varios jugadores. Yo únicamente traje aquí el ejemplo del escudo de la Trinidad. Mis cartas, insisto, están algo borrosas y no se ve, pero están aquí generalmente esos símbolos. Ese símbolo específico está aquí. Por ejemplo, otros jugadores no pueden jugar cartas de loot, botín o activar objetos en tu turno. También hay objetos de votación como el detonador remoto o Jacob Esau que tienen esta marca en específico. Es hecho más que nada porque estas cartas serían muy injustas si solamente hubiera 2 jugadores, ya que con esto directamente
sería bastante difícil que te eliminaran. También las podemos encontrar en algunos monstruos y objetos, como ya mencioné. Desconozco si existe alguna carta de este estilo en el mazo de botín, pero por lo que he estado revisando no la hay. Siguiente. Eterno. Eterno es principalmente encontrado en los objetos iniciales de los personajes, el D6, infestación, el hueso. Insisto, los objetos con los que inician generalmente nuestros personajes. Eterno es principalmente utilizado para indicar que esta carta no puede ser destruida o descartada mientras posea esta habilidad. Podemos encontrarla a veces en algunos objetos que podemos ver en el mazo del tesoro, pero son muy raros. Además, hay ciertas cartas que mencionan copia un objeto no eterno. Eso significa que no podríamos escoger algunos objetos para copiarlo, por ejemplo, o robar tampoco. Entonces sí, estos objetos están a salvo prácticamente toda la partida, excepto por una excepción que puede ser algo confusa. El hueso, que es el objeto inicial de Forgotten o el olvidado, menciona en su última habilidad que quitemos 5 contadores. Los contadores son generalmente marcas que le pondríamos al objeto de alguna manera para indicar que está cargado. Menciona que removamos 5 contadores y al hacerlo, esto se vuelve eterno y pierde todas sus habilidades. Se vuelve un alma y pierde todas sus habilidades, o sea que ganaríamos esta alma de aquí. Pues bueno, pierde todas sus habilidades también indicaría eterno, ya que eterno es una habilidad. Eso significa que este objeto ya puede ser destruido dado que ya no es eterno y pasó a ser un alma. ¿Cómo podría ser destruido este objeto? O perdido, entonces un alma, con cartas como el Wisub o la pala de mamá, Mom's Shovel. Wisub indica que cuando esto muera, el jugador activo escoge a un jugador y ese jugador pone un alma de control en el descarte. Esta carta sería descartada, sería al mazo correspondiente. La cuestión aquí es que no sé dónde se supone que va, dado que es un objeto inicial. Yo supongo, o siempre he suponido, que va al descarte del tesoro, dado que es lo más cercano que tenemos. Y con la pala de mamá es un poco más simple, dado que indica que cuando lo activemos, destruyamos un alma. Esta alma desaparecería permanentemente de la partida, dado que la palabra destruir en este juego es indicada para que un objeto o carta desaparezca permanentemente de esa partida. La podremos encontrar en cartas como estas, como esta que indica que destruyamos esto, y activaría su habilidad de rolear otra vez, cambiar los objetos que hay, y algunas otras cosas como cuando morimos, dado que la penalización de muerte indica que destruyamos un objeto. Destruir indica que ese objeto ya no puede ser rescatado bajo ningún concepto. Muy bien, el siguiente es bastante más simple y sería Guppy. Muy bien, los objetos de Guppy son objetos generalmente enlazados con el personaje del mismo nombre. Aquí traigo presente como ejemplo la bola de pelo de Guppy, que tiene Trinket y Guppy. La única función que tiene esta etiqueta es, aparte de dar esa temática a los objetos, es que si esta alma adicional está en juego, indica que si tienen 2 objetos de Guppy, ganan esa alma. Es por lo único que sirve, no hay muchos más usos. Y esto está más que nada inspirado en que en el videojuego del que proviene este juego de cartas, cuando tú conseguías 3 objetos de Guppy te convertías en ese personaje. Aquí decidió introducirlo de esta manera, dado que el personaje ya existe jugable aparte de los demás. La siguiente, desgraciadamente, no tengo ejemplos, dado que en mi mazo no tengo una carta con esta habilidad impresa. Indomable, para decirlo de manera muy simple, hace que no le podamos poner cartas encima al momento de que ataquemos. Cuando nosotros vamos a atacar, tenemos la opción de atacar la cima del mazo.
sin saber qué es generalmente. Y podemos tapar una carta con lo que hubiera salido de arriba. Indomitable o indomable impide eso. Hará que no podamos tapar esa carta. Además de que cuando saquemos una carta indomable del mazo, si tenemos 2 espacios de monstruo para atacar, tendremos que añadir uno adicional para poner esa carta que tenga indomable. Voy a tomar de ejemplo esta carta para no hacerme bolas. Esa es su principal característica. Indomable no puede ser tapado y no puede ser... no puede estar en el mismo espacio por encima de otra carta. No puede estar así, por ejemplo, que puede llegar a pasar si morimos. Pues no, si la sacamos habrá que hacer otro espacio para ella exclusivamente. Son algo especialitas, esto se ha dicho. Y el último símbolo que quiero aclarar es este de aquí. Va a haber algunas cartas que lo tenga en el fondo. No ahí se alcanza a ver, ahí se ve ese dadito en el fondo de la carta. Eso indica más que nada que es una carta que se activa a base de tiradas de dado, como esta por ejemplo, que indica que cada vez que un jugador haga una tirada de 4, ese jugador te dará una carta de loot, por ejemplo. Hay bastantes más cartas que tienen estos efectos y muy por lo general tienen esta marquita en la espalda, en el fondo del papelito que indica la habilidad. Una última cosa que quiero aclarar y que a mí me confunde mucho, no sé si alguien más sepa cómo funciona esto, yo lo tengo de la siguiente manera. Y es que The Lost inicia con un alma en su personaje. Yo siempre he dado por hecho que al ser un personaje no le puede pasar como al hueso, por ejemplo, que pierde eterno y podría ser destruido con la pala de mamá, por ejemplo. Yo quiero suponer que en realidad Telos no le puede pasar nada si alguien le pega con la pala de mamá. O por lo menos para mí no tendría lógica, ya que perderías tu personaje. Corríjanme si me equivoco, pero yo supongo que al esta ser una carta especial, que son las cartas de personajes, quiero suponer que son inmunes a este tipo de efectos. Y esto también lo digo porque es que es el único personaje que tiene un alma de forma inicial y no la tiene en su objeto, curiosamente. Entonces es curioso, cuanto menos esta interacción. Eso sería todo por mi primer video. Gracias por ver. Les prometo que iré mejorando con el tiempo, tanto en mi habla como en otras cosas. Planeo mostrar las cartas con el tiempo. Quisiera explicar cosas como los mazos, algunos personajes. También quiero decir que yo hago personajes más que nada de tiempo libre, por pasatiempo, por amor al juego, básicamente. Entonces también me gustaría irlos mostrando. Pero ahí ustedes me lo irán diciendo. Espero que tengan muy buena noche en mi caso. Y nos vemos después. Soy el deshabituado.